7 claves para ser el más inteligente. ¿Se nace inteligente o se puede desarrollar la inteligencia? Hoy exploraremos 7 claves fundamentales para volverte una persona más inteligente, con ejemplos de quienes marcaron la historia con su forma única de pensar. No es magia, es método y tú también puedes aprenderlo. La curiosidad infinita de Albert Einstein. Einstein no aprendió por obligación, lo hacía por obsesión. Desde niño se preguntaba cosas que otros daban por sentadas. ¿Por qué cae una manzana? ¿Cómo se ve la luz si uno viaja junto a ella? Su célebre frase lo resume todo. No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. En la escuela era considerado lento e incluso torpe, pero en su mente se gestaban las ideas más revolucionarias del siglo XX. Para él, cada pregunta era un portal a un universo nuevo. La teoría de la relatividad, su mayor obra, nació de una simple inquietud. ¿Qué pasaría si un rayo cae al mismo tiempo en 2 puntos mientras yo viajo en un tren? Su curiosidad venció la tradición, la rutina, incluso las críticas, porque él sabía que para poder descubrir, primero hay que preguntar. La curiosidad es la raíz de toda inteligencia. Cuando eres niño, todo es un misterio. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo vuelan los aviones? ¿Qué hay dentro de un imán? Pero a medida que crecemos, dejamos de hacer preguntas. Nos acostumbramos a aceptar el mundo tal cual como es. Ahí es cuando la mente empieza a dormir. Preguntarse es un acto de rebeldía intelectual. Es decir, al mundo no me basta con saber qué funciona. Quiero entender por qué lo hace. Einstein no llegó a ser un genio por memorizar fórmulas, sino por cuestionarlas o preguntarse, ¿qué pasaría si viajo a la velocidad de la luz? No era una pregunta útil, pero era profunda. Y esa pregunta cambió la historia de la ciencia. La curiosidad no es solo para científicos. Está en ti cuando te preguntas por qué tu día fue así. ¿Cómo puedes mejorar una habilidad? ¿O qué pasaría si dieras un paso distinto cada mañana? Haz esta pregunta cada día. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué pasaría si intento esto de otra forma? ¿Y si todo lo que creo supiera no fuera del todo cierto? El cerebro se activa cuando lo desafías, y no hay desafío más poderoso que una buena pregunta. El arte de aprender haciendo. Leonardo da Vinci. Da Vinci no era solo pintor. Diseñó máquinas voladoras, diseñó cuerpos humanos, escribió miles de páginas sobre anatomía, hidráulica óptima y botánica. Pero lo que lo hacía único era esto. Él no solo leía teoría, la ponía a prueba. Mientras otros copiaban libros antiguos, Leonardo salía al mundo a experimentar. Mezclaba pigmentos, observaba el vuelo de las aves, analizaba cómo fluía el agua. Para él, la experiencia era la verdadera maestra. Y así nació su genio, mezclando arte y ciencia, teoría y práctica. Muchas personas confunden el conocimiento con la inteligencia. Creen que saber muchos datos los hace más sabios. Pero el verdadero conocimiento no está en lo que puedes repetir, sino en lo que puedes aplicar. Da Vinci entendía esto como nadie. No se conformaba con leer sobre anatomía, diseccionaba cuerpos para entender el interior humano con sus propios ojos. No solo imaginaba máquinas voladoras, construía prototipos, los probaba, los mejoraba. Su mente era como un laboratorio en constante movimiento. Hoy tú puedes hacer lo mismo. ¿Estás aprendiendo a programar? Crea un proyecto. ¿Estás estudiando historia? Intenta enseñar a otros. ¿Estás leyendo sobre psicología? Analiza tus propias emociones y comportamientos, porque lo que aplicas no se olvida. Aprender es como construir una herramienta, pero solo cuando la usas entiendes para qué sirve realmente. Así que conviértete en alguien que hace, que prueba, que comete errores y vuelve a intentarlo, porque en el mundo la inteligencia no se mide por lo que sabes, sino por lo que eres capaz de hacer con eso. Pensamiento crítico. Marie Curie. En una época donde las mujeres no podían ni votar, Marie Curie se convirtió en la primera persona en ganar 2 premios en distintas ciencias. ¿Cómo? Pensando con lógica, evidencia y sin dejarse
llevar por emociones o prejuicios. En su laboratorio no importaba el género, el estatus o la tradición, solo importaban los datos. Descubrió el polonio y el radio, incluso como los expertos aseguraban que ya no había más elementos que descubrir. Pero su verdadero poder fue su mente escéptica y rigurosa. El pensamiento crítico es eso, no aceptar algo solo porque lo dijo alguien importante o porque siempre ha sido así. Vivimos en una época donde la información está en todas partes. Videos, titulares, redes sociales, artículos que se comparten sin leer. Y sin darnos cuenta, confundimos información con conocimiento. Pero la mente verdaderamente inteligente no es la que acumula datos, es la que los filtra, cuestiona y analiza. Marie Curie no aceptaba las verdades establecidas sin pruebas. Mientras otros daban por sentado que la tabla periódica estaba completa, ella investigó más allá y descubrió elementos invisibles a los instrumentos de la época. Su poder no estaba en el laboratorio, sino en el pensamiento racional, escéptico y metódico. En la vida diaria, el pensamiento crítico te protege, te ayuda a dirigir entre un argumento sólido y una manipulación. Te permite ver una afirmación sin evidencia, por más popular que sea. No deja de ser solo una opinión. La primera vez que veas una noticia verdadera, pregúntate, ¿de dónde viene esta información? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué interés hay detrás de esta? No se trata de desconfiar de todo, sino de no creer ciegamente en nada. Una mente crítica es una mente libre, y la libertad intelectual es uno de los signos más altos de la inteligencia. La resiliencia mental. Stephen Hawking. A los 21 años le dijeron que moriría en 2 años más. Vivió más allá de los 50. Perdió el habla, la movilidad, pero no su voluntad de pensar. Hawking fue uno de los físicos más influyentes del mundo. Su mente volaba hacia los agujeros negros mientras su cuerpo apenas podía moverse. Él nos enseñó que ser inteligente no es solo resolver problemas, sino resistirlos. Escribió Una breve historia del tiempo, uno de los libros científicos más vendidos de la historia, dictando letra por el movimiento de su mejilla. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero lo que diferencia a las personas verdaderamente inteligentes no es que fracasen menos, sino que usen el fracaso como combustible para crecer. Stephen Hawking sabía esto mejor que nadie. A los 21 le dijeron que tenía una enfermedad que lo iba a matar poco a poco. Le dieron 2 años más de vida, pero no se rindió. Vivió más allá de 5 décadas después del diagnóstico y escribió algunas teorías más revolucionarias sobre el tiempo, el espacio y los agujeros negros. Hawking no podía caminar, ni hablar con su voz, ni mover sus extremidades, pero podía pensar. Y mientras su cuerpo se deterioraba, su mente viajaba a través del universo. Esa es la fortaleza mental, no permitir que las circunstancias externas destruyan tu mundo interior. La resiliencia es una forma inteligente. Es la capacidad de decir, esto duele, esto cuesta, pero aún no terminó. Aprender no siempre es cómodo, a veces te frustras, te estancas, te sientes incapaz, pero si sigues, si insistes, si no te defiendes por tus errores, cada tropiezo se convierte en una lección. Fracasar es parte del camino, rendirse no. Así que entrena tu mente como entrenas un músculo, con disciplina, con paciencia y sobre todo con fe en ti mismo. Observación aguda. Jane Goodall. Jane no era una científica con títulos de élite, era una joven apasionada por los animales. Lo que la hizo diferente fue su capacidad de observar sin intervenir. Pasó años entre chimpancés sin tratar de controlarlos, solo mirando, tomando notas y vio cosas que nadie antes había registrado. Chimpancés usando herramientas, expresando emociones complejas, cuidando de sus crías con ternura. Su inteligencia no estaba en libros, sino en los detalles. No todo lo que importa se dice. No todo lo que sucede es evidente a simple vista. Las personas más inteligentes no solo las que razonan bien, sino las que observan mejor que nadie. Jane no tenía un laboratorio sofisticado, no contaba con tecnología de punta,
Lo que sí tenía era paciencia, sensibilidad y una mente alerta. Mientras otros investigadores intervenían, etiquetaban y controlaban, ella simplemente observaba en silencio. Así descubrió que los chimpancés no solo usaban herramientas, sino también sentían empatía, resolvían conflictos y cuidaban de sus crías con afecto. Cambió por completo la forma en que entendemos a los animales. Y lo hizo sin decir ni una sola palabra, solo observando. La inteligencia se alimenta de la atención al detalle, de notar cómo alguien dice estoy bien, pero su cuerpo cuenta otra historia, de ver patrones en lo que parece caótico, de detectar oportunidades donde otros solo ven rutinas. El mundo está lleno de señales, pero solo los que persisten son quienes afinan sus sentidos, observan los gestos, los silencios, el ritmo de los cambios, escuchan más de las palabras, miran más allá de lo evidente, porque a veces una simple mirada atenta puede revelarte lo que 1000 libros no pueden explicarte. Lectura voraz. Malcolm. En prisión, Malcolm encontró libertad en las palabras. Se sentaba por horas a copiar el diccionario, letra por letra, solo para aprender. Cada nuevo libro que leía era una ventana al mundo que antes no podía ver. Pasó de ser un joven delincuente a uno de los oradores más influyentes del siglo XX. Sus ideas movieron masas, y todo comenzó con una celda, una lámpara y una sed de conocimiento. Malcolm entró a prisión siendo un joven sin rumbo, sin estudios formales y con una vida marcada por la delincuencia. Pero en la cárcel encontró algo más poderoso que una celda, una biblioteca. Durante sus años encerrados copió todo un diccionario a mano, letra por letra, lo que hizo para aprender vocabulario para educarse a sí mismo desde cero. No lo hacía por obligación, sino por necesidad, por hambre, por una sed de entender el mundo que lo había rechazado. Y lo logró. Tras salir de su libertad, Malcolm se convirtió en uno de los oradores más influyentes del siglo XX. Un pensador agudo, un líder que podía enfrentarse con palabras a toda una nación. Su inteligencia nació del poder de la lectura. Leer no es solo adquirir datos, es conversar con las mentes más brillantes de la historia. Cuando lees a Sócrates estás aprendiendo a pensar. Cuando lees a Darwin estás entendiendo la evolución del mundo. Cuando lees una novela estás ampliando tu empatía. Leer cambia la forma en que ves la realidad, te da nuevas perspectivas, nuevas preguntas, nuevas herramientas para pensar. Si quieres ser más inteligente, empieza con un libro, no importa cuál. Solo empieza y haz de la lectura un hábito, no una excepción. Conexiones creativas. Steve Jobs. Steve no era ingeniero ni diseñador, pero tenía una visión: conectar tecnología con arte. No inventó la computadora ni el smartphone, ni el reproductor de música, pero cambió la historia combinándolo de una nueva forma. Dios decía, la creatividad consiste en conectar cosas que parecen no estar relacionadas. Tomó una clase de caligrafía. Años después, esta clase influyó en la tipografía de primer Macintosh. Steve no era ingeniero, ni diseñador, ni un artista, pero tenía algo que muchos expertos no tienen: la capacidad de conectar mundos distintos. Fue a clases de caligrafía solo por curiosidad. Años después, esta experiencia influyó en las fuentes tipográficas del primer Macintosh, revolucionando la forma en que las computadoras se veían y sentían. Mientras otras compañías hablaban de procesadores, él hablaba de emoción, de belleza, de simplicidad. Jobs no inventó nada por sí solo. Lo que hizo fue combinar elementos existentes de formas nuevas, y eso cambió el mundo. La creatividad, y por tanto un tipo profundo de inteligencia, nace cuando conectas lo que aparentemente es inconexo. Si estudias programación, aprende algo de psicología. Si eres artista, aprende sobre biología. Si eres matemático, prueba la música. Porque cuando combinas conocimientos distintos de distintos campos, aparece la innovación. La persona más inteligente no piensa en líneas rectas, piensa en redes, en relaciones, en posibilidades. Así que expande tu mente más allá de tu área. Curiosea en lo ajeno. Conecta en puntos que nadie más está viendo. Porque
ese cruce de caminos nace las ideas que cambian el mundo. Entonces, ¿quieres ser más inteligente? Aquí están tus herramientas. Ten la curiosidad de Einstein, practica como Da Vinci, utiliza pensamiento crítico como Curie, resiliencia como Hawking, observación como Gunla, lectura como Malcolm y la creatividad de Jobs. La inteligencia no es un no, es una decisión y esa decisión empieza hoy. Si este video te inspiró, compártelo, suscríbete y deja en los comentarios cuál de estas 7 claves aplicarías hoy.